Iker Jiménez destapa la farsa de Pedro Sánchez y lo sucedido ayer junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y sus majestades, los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia. Una situación límite en la que vimos dos actitudes, una de los jefes del Estado, quedándose, estando presentes y aguantando el chaparrón, y otra por parte de Pedro Sánchez. Al contrario que Mazón, se daba la vuelta, se iba en un coche blindado y huía como una auténtica rata. Una situación que muchos desde la izquierda defienden porque sufrió una agresión. De hecho, incluso el ministro Marlaska acaba de comparecer diciendo que sí, que le alcanzaba un objeto en la espalda. Las imágenes son bastante confusas, pero cada vez son más los que pensamos que ese palo que le lanzan no impacta en la espalda de Pedro Sánchez, sino que impacta en uno de sus guardaespaldas. Pese a ello, Pedro Sánchez huye y a partir de aquí comienza la infamia. Y es que la izquierda está hablando de grupos ultraderechistas que realmente no justifican el sentir del público. Es decir, que de alguna manera, como suele suceder con el CIS de Tezanos, cuanto peor lo hace Pedro Sánchez, mayor es su popularidad. Y es que esto es lo que de alguna manera sostienen cada vez más sectores de la izquierda. Nos vienen a decir que realmente solamente un grupo de marginales violentos, que es lo que ha dicho el propio presidente del gobierno, son los que están detrás de estos momentos de tensión vividos en el mediodía de ayer en Paiporta. Pues bien, el programa de Horizonte de Iker Jiménez no solamente ha marcado máximo histórico de su programa en todas las temporadas que lleva, alcanzando o superando el 1,4 millones de espectadores, sino que también ha destapado las grandes infamias del presidente del gobierno, como por ejemplo hacer que los reyes fuesen humillados en Paiporta, acudiendo 5 días después, cuando ellos realmente querían acudir desde el minuto 1. Lo ha dicho el general Dávila, que ha señalado que ha sido Pedro Sánchez quien no ha permitido que fuesen por su cuenta los reyes de España, sino que además incluso les ha obligado a hacerlo en su compañía. De hecho, hemos visto como las imágenes decían no es por vosotros, no es por vosotros, cuando sucedían esos incidentes de lanzamiento de lodo y de objetos. Es decir, que de alguna manera, incluso los medios de comunicación, como es el caso de la Televisión de Caracas, entiéndase Televisión de Caracas por la nueva y renovada Televisión Española, que ha defendido que los ataques han sido a los reyes y no a Pedro Sánchez. Hasta ese nivel los manipulan los medios de comunicación. Y en este sentido también nos hemos encontrado con un testimonio muy duro por parte del coronel Pedro Baños, quien aparte de destapar que el tema del coche de Pedro Sánchez podría ser una maniobra falsa, lo comentaremos al final del vídeo, lo comentaremos más adelante, ha destapado que hay zonas, y sigue habiendo zonas, en las que no ha ido absolutamente nadie, que hay lugares en donde hay 3 metros de lodo, que muchos pensaban que su familia no le había sucedido nada, y que a medida que avanzan los días se va engordando la lista de fallecidos y de desaparecidos, evidenciando que efectivamente se está hablando de una negligencia, que es como ha titulado Iker Jiménez este hecho. Ha dicho que es una negligencia histórica, y yo creo que es la mejor manera de definir lo que ha hecho Pedro Sánchez, Carlos Mazón y al fin y al cabo el gobierno y los políticos de este país. Estamos hablando de una catástrofe humana, dice Pedro Baños. La Comunidad Valenciana ha reaccionado mal, pero el gobierno central no ha reaccionado de ninguna manera. Ante una situación así habría que reaccionar, y el rey el martes ofreció su guardia real y el gobierno, ojo a esto, el gobierno central de Pedro Sánchez se lo negó, le dijo que no. Hasta este nivel se ve la tensión entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno, que por otra parte no es ni mucho menos nueva, lo hemos comentado desde hace mucho tiempo atrás. También existen muchas dudas de por qué hay una lista oficial de desaparecidos, ni de fallecidos, ni de absolutamente nada, por qué son ONGs las que están haciendo lo que pueden sacando datos, y por qué el gobierno no está haciendo absolutamente nada y sigue de alguna manera dando con cuentagotas la ayuda a la Comunidad Valenciana. De hecho, el coronel señala que los militares estaban dispuestos a actuar el primer día y que no les dejaron. Esta es la cruda realidad que esconde el gobierno socialista. Ahora trata de hacerse la víctima con estos ataques en Paiporta, pero la realidad es esta. La realidad, como dice Iker Jiménez en este programa, y la sensación dice es que la burocracia política y el miedo de los políticos por ver quién asumía esos muertos, por bien quién se acaba pues comiendo el marrón de tener que asumir responsabilidades, han matado mucha más gente de la que se hubiera pues lamentablemente sucedido, más muertos de los que lamentablemente se hubieran sufrido, todos lo pensamos así, si se hubiese actuado desde el minuto 1 como exigen este tipo de situaciones, y como la propia ministra Margarita Robles señalaba en el terremoto de Marruecos, diciendo que las primeras horas son fundamentales, y por el contrario en esta ocasión señalaba que en este caso los militares, de los que ella es voz y mando, no pueden hacerlo absolutamente todo. Vemos la diferencia de discurso y vemos cómo por intereses previsiblemente políticos el gobierno central ha hecho que todo esto vaya todavía mucho peor. De hecho, el general Dávila, que estaba también en este programa, destapa cómo ha sucedido el tema de los militares. Dicen, las Fuerzas Armadas estaban sometidas al poder político, están
están sometidas a las órdenes de Pedro Sánchez. Muchos se piensan que el jefe de las Fuerzas Armadas es el jefe del Estado, Felipe VI, pero eso es un papel puramente testimonial, simbólico. Realmente no es así, dependen de Pedro Sánchez. Tengo información privilegiada, dice, y por eso no puedo quizás decir todo lo que sé, pero sí que puedo decir que desde el primer momento el ejército puso a disposición todo. Hay una punta de lanza que va primero en este tipo de situaciones, que ve todo, que actúa, que hace valer su conocimiento y sus capacidades y que hacen que la situación hubiese sido radicalmente distinta. El ejército, señala, no ha tenido oportunidad de hacer todo esto. Quizás lo que buscaban, dice el coronel Pedro Baños, es que no quedase reforzada la imagen del ejército y se acabase en consecuencia deteriorando la imagen de los políticos, sea como fuere, por rédito político o por lo que sea. Estamos hablando de una situación completamente dantesca. Incluso dicen que el tema del coche de Pedro Sánchez podría ser lo que se conoce como una false flag, como una bandera falsa, como una artimaña o una maniobra por parte del Partido Socialista para querer victimizar al presidente del gobierno, porque mientras que vemos la cara embarrada de Leticia o Felipe VI dando explicaciones a gente que le está tratando, pues como le está tratando, se entiende perfectamente debido a la situación tan crispante que llevan viviendo desde hace 5 días, dan la cara y Pedro Sánchez huye como una auténtica rata, con todas las letras. Yo no me voy a esconder ni mucho menos, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez no tiene nombre y es vomitivo, por mucho que si alguno se asoma por las redes sociales, lo dicen que no, que son ultraderechistas, que todo esto es falso, que la gente ama a Pedro Sánchez y que es prácticamente pues el mismísimo Dios, cuando realmente es un hijo de Satanás con todo lo que ha hecho y con lo que sigue haciendo con esta crisis que estamos atravesando desde el pasado martes. Lo cierto es que además está tratando de, como digo, de victimizarse, y no lo pienso yo, lo dice el propio coronel Baños, quien señala que ahora lo que están tratando de demostrar es que el gobierno ha sido atacado, pero no solamente el gobierno sino al Estado, que se ha atacado al rey, que es lo que ha vendido el telediario de Televisión Española y han repetido otros tantos medios de comunicación. El coronel Baños señala lo siguiente, dice: a mí me parece muy sospechosa la imagen del vehículo, a ver si encuentran alguna imagen donde destrozan ese vehículo, porque es cierto que hay un lío en redes sociales importante, distintas matrículas, no se sabe si Pedro Sánchez se baja del coche y se mete en otro, pero han tratado de colarnos que Pedro Sánchez prácticamente le han hecho un ataque terrorista porque le han destruido un coche blindado, y la realidad, según el coronel Baños, podría ser muy distinta, podría ser una maniobra, insisto, para aumentar o para de alguna manera apuntalar una popularidad que está completamente maltrecha. Dice además el coronel Baños que estamos hablando de un vehículo blindado que se ve claramente que es laminado y no templado, y que para hacer esos destrozos que hemos podido ver en las imágenes que circulan por la A3 ha habido que utilizar munición, balas, y hacerlo todo esto a corta distancia. Lo que hemos visto han sido palas, han sido rastrillos, han sido patadas de frustración y puñetazos por parte de vecinos de Paiporta. Hemos visto alguna imagen o solamente hemos visto las imágenes a posteriori. Ahí lo dejo, dice Pedro Baños, evidenciando que efectivamente Pedro Sánchez sigue utilizando o seguiría utilizando supuestamente maniobras completamente perversas dedicadas a aumentar su popularidad, a politizar todo esto, a señalar que es la ultraderecha, la extrema derecha. Incluso en Televisión Española esta misma mañana, en el programa Mañaneros, hablan de que hay presuntos tatuajes de extrema izquierda, de ideologías nazis. Se habla de muchas cosas y realmente lo que se está tratando de esconder es un problema de negligencia política. Carlos Mazón tiene la culpa, por supuesto que sí, pero no se puede decir que el gobierno central ha hecho las cosas mínimamente bien, sino todo lo contrario, ha dejado y sigue dejando morir a valencianos en las calles. No dice la lista de desaparecidos, y lo peor de todo, lo destapa el coronel Baños, lo hacen con una estrategia política, porque si destapasen la cifra real de los fallecidos, y no sabemos dónde va a parar todo esto, se caería el gobierno, y es por un interés político y un interés de gobierno por el que no están dando los datos. Los dan con cuentagotas, un día 200, otro día 202, 203, 204, 205, pero la realidad es que esto va a ser varios miles y lo están ocultando para mantener a Pedro Sánchez en el poder. El programa de Iker Jiménez destapa la auténtica farsa y la auténtica barbaridad que estamos viendo estos días, con esta dana terrible, con esta riada que ha azotado gran parte de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Málaga y también de Castilla-La Mancha, y que previsiblemente debería haber sacado lo mejor de los españoles, lo mejor de nuestro gobierno, y hemos contemplado los auténticos horrores y la auténtica calamidad de gobierno que tenemos en este país.